Mi nombre es Kiara Rodríguez y en esta ocasión voy a exponer sobre el negocio jurídico, el acto jurídico y un tema vinculante. Bueno, eh, vamos a empezar con el negocio jurídico, de ahí seguiremos con el acto jurídico y por último los temas vinculantes. Para empezar esta exposición vamos a hablar sobre los negocios jurídicos, como dije. ¿Qué son los negocios jurídicos o qué es el negocio jurídico? El negocio jurídico es el acto del hombre con un fin jurídico o un fin lícito. Por lo tanto, esto quiere decir que se encuentra bajo la tutela de la ley. El acto jurídico lícito se encuentra destinado a una consecuencia jurídica. No hay que olvidar que esta doctrina del negocio jurídico se encuentra regulada por la voluntad. Entonces, el negocio jurídico quiere decir que es un acto de voluntad privada, que se encuentra dentro de los límites del ordenamiento, por lo que es jurídico. El negocio jurídico engloba figuras como son los contratos y los testamentos, también entre otras cosas. Para conocer un poco más acerca del negocio jurídico, vamos a hablar sobre su evolución. La evolución del negocio jurídico, en el derecho romano no se establece una definición concreta acerca del negocio jurídico, o no se ha concretado en sí cómo utilizar el negocio jurídico y cuándo se da un negocio jurídico, ya que en esa época los romanos o los juristas romanos están más centrados en lo que era el derecho público, ya que ellos buscaban el bien total. Por eso que existen normas entre romanos y extranjeros. Ellos siempre buscaban el bien común. Y no se interesaban mucho por el derecho privado. Es en los siglos XVIII y XIX donde una escuela pandectista alemana se toma la difícil tarea de adentrarse a lo que es el derecho privado. Esos alemanes se interesan mucho por lo que es el negocio jurídico y es en este tiempo donde le dan una definición concreta. Hay que resaltar que esta escuela se basó mucho, a pesar de ser alemana, se basó mucho en los conceptos y en las interpretaciones que se dieron en la época del derecho romano. Entonces, esos alemanes llegaron a la definición de que el negocio jurídico era la declaración de la voluntad individual en el orden privado, como veníamos explicando. Es decir, que la declaración de la voluntad en el individual, lo que una persona desea o realiza en el orden privado, porque puede hacerlo de manera personal o entre dos personas o entre tres personas, sin necesidad de involucrar a otras personas que estén fuera de esta voluntad. Vamos a hablar acerca de la clasificación ahora, para entender. En el negocio jurídico cuentan con 10 clases, pero vamos a hablar acerca de las 4 más usadas o las más importantes. En primer lugar, se encuentra la unilateral y la bilateral. La unilateral, ¿qué es la unilateral? La unilateral es la más conocida, es la declaración de la voluntad de una sola persona. Por ejemplo, los testamentos. Y la bilateral es el acuerdo de voluntades de dos personas. Hay que recordar que no es un simple acuerdo, ya que el negocio jurídico es un acto jurídico con fin lícito, que se encuentra regulado por la ley. Es decir, que tiene una consecuencia jurídica. En segundo lugar están los causales. ¿Qué son los causales? Los causales es cuando la causa que mueve ese negocio jurídico se encuentra integrada dentro del negocio. Y los formales es cuando la causa no se encuentra integrada dentro del negocio. No se le da mucha importancia a la causa. Los familiares. Los familiares es cuando es un negocio jurídico sin fin de lucro.
por ejemplo los matrimonios. Y en los patrimoniales encontramos negocios jurídicos que traen un bien, al final traen una consecuencia económica. Por último, también los usados como son los onerosos y gratuitos. En el caso de los onerosos, cuando se encuentra una contraprestación. Y en el caso de los gratuitos es cuando no hay nada a cambio, no hay contraprestación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los elementos. Los elementos del negocio jurídico. Dentro de los elementos del negocio jurídico encontramos simplemente 4 elementos. En primer lugar encontramos la voluntad. No hay que olvidar que la voluntad es el elemento indispensable para que se pueda cumplir un negocio jurídico. Porque sin voluntad no hay una idea o no se puede cumplir el concepto establecido por esa escuela alemana, que era la declaración de la voluntad privada. De ahí sigue la causa. ¿Qué es la causa? La causa es el motivo o el fin que mueve este negocio jurídico. El objeto. El objeto es son los derechos y deberes que proceden después de haber acordado o realizado el negocio jurídico. Y la forma es la manera en la cual se da se expresa la voluntad. Para concluir con el negocio jurídico, vamos a hablar acerca de la ineficacia. Existen 2 formas de ineficacia. La ineficacia, primero encontramos a la anulabilidad y en segundo lugar encontramos a la nulidad. Bueno, la anulabilidad procede o se da cuando los elementos del negocio jurídico, o sea, los elementos antes explicados, la voluntad, la causa, el objeto y la forma, poseen un tipo de vicio o un defecto. Por lo tanto, perjudica el negocio jurídico y se da la anulabilidad. Y la nulidad es cuando el negocio jurídico puede tener los elementos de manera perfecta, pero si hay algún tipo de ley o norma que impide su cumplimiento, entonces queda totalmente nulo. En esta segunda parte de la exposición voy a hablar acerca del acto jurídico. Bueno, ¿qué es el acto jurídico? El acto jurídico es todo comportamiento del ser humano valorado por el derecho. Es la declaración de la voluntad, para ser más específicos, que se da a veces entre 2 o más personas. Bueno, ahora vamos a hablar de la evolución, para entenderlo. Al igual que el negocio jurídico, en el derecho romano no se habla en concreto acerca de esta doctrina del acto jurídico. Pero es en el año 1804, en el Código Civil de Francia, donde se habla por primera vez del acto jurídico. Se promulgó el acto jurídico como si fuera la relación de la voluntad privada. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación. Existen 8 clases, pero las más usadas, o las 2 más usadas, son los actos jurídicos positivos y negativos y los actos jurídicos formales y no formales. Los actos jurídicos positivos son en donde en la declaración se habla acerca de actos, como su mismo nombre lo dice, positivos. Y en el acto jurídico negativo se habla acerca de acciones o acuerdos en donde se prohíben cosas o se prohíben aspectos entre 2 personas, ¿no? Por ejemplo, 2 personas acuerdan en no tener cierta actitud el uno con el otro, aspectos negativos. Ahora también
vamos a hablar acerca de los actos formales y no formales. En los actos formales son, como su mismo nombre lo dice, actos formales que tienen una consecuencia formal. Y los no formales son actos sin mucha importancia. Además, por ejemplo, un claro ejemplo de un acto formal pueden ser las formalidades de publicidad, que es cuando se le brinda publicidad al acto jurídico o al acuerdo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos del acto jurídico. El acto jurídico, al igual que el negocio jurídico, tiene como elemento indispensable la manifestación de la voluntad. Pero en el acto jurídico vamos a encontrar tres tipos de elementos. En el primer lugar vamos a encontrar a los elementos esenciales. Aquí adentro, como les dije, se encuentra la manifestación de la voluntad. En segundo lugar se encuentra la capacidad, que es muy importante, porque un sujeto incapaz no tiene en sí una noción muy clara de su voluntad. Entonces es importante también la capacidad. En tercer lugar vamos a encontrar al objeto. Como explicamos en el negocio jurídico, es lo mismo. Es el fin, ¿no? O el motor del acto, en este caso del acto jurídico. En cuarto lugar vamos a encontrar a la causa. ¿Qué es lo que lo llevó, ¿no? a realizarse? Y por último, la forma, que al igual que el negocio jurídico va a ser la forma en la que se expresa la voluntad, o cómo es la manera en la que se expresa la voluntad. En segundo lugar están los elementos naturales. Los elementos naturales es, ¿cómo explicar? Una característica natural, como se dice, que trae el acto. Una característica que ya de por sí trae consigo el acto. Por ejemplo, para que sea más claro, un acto simple como un préstamo, ¿no? Un préstamo entre dos personas. 300 soles, pero con 10% de interés mensual. Entonces, al devolver el pago, si te demoras 3 meses, 330, algo así. Entonces, en este ejemplo, el elemento natural sería el interés. Y por último, están los elementos accidentales. Para definir, ¿qué es un accidente? Es algo que se da de manera involuntaria. O bueno, para ser más específicos, un accidente es algo que cambia la normalidad de una situación. Entonces, en el acto jurídico podría ser cuando de una ocasión a otra el acuerdo tiene que cambiar, o cuando también de manera voluntaria las dos partes quedan en modificar algo al acuerdo en un momento, ¿no?, que no estaba previsto. Por ejemplo, modificar puede ser aumentar o quitar algo que no habían considerado al inicio del acto, ¿no? Eso es el elemento accidental. Bueno, ahora por último, para cerrar el tema del acto jurídico, vamos a ver cuándo es nulo un acto jurídico, la nulidad. Del acto jurídico. Bueno, la nulidad es cuando se invalida el acto jurídico. Dos características centrales de la nulidad es cuando el acto jurídico, por ejemplo, no es legal, que eso sobre todo sabemos que significa que no sea legal, que vaya contra la norma,
que como sabemos en este caso sería el derecho privado, ¿no? Las normas del derecho privado. Y otra característica es cuando uno de los elementos, cuando los elementos traen consigo un defecto o un vicio, ¿no? Que es originario, es decir, que desde la creación del acto jurídico estuvo ahí. Bueno, en estos dos casos es cuando se da la nulidad del acto jurídico. Por último, para cerrar el tema del acto jurídico y el negocio jurídico, vamos a hablar sobre sus comparaciones. De manera sencilla y concreta, vamos a dar dos diferencias. La primera es que el negocio jurídico siempre está avalado por o amparado por el derecho. Y la segunda es que el acto jurídico es simplemente el acuerdo de voluntades o la expresión de la voluntad del agente o del sujeto. La semejanza es que estos dos, tanto el negocio jurídico como el acto jurídico, traen consecuencias. En este caso serían las consecuencias jurídicas y las consecuencias sociales. Otra semejanza muy importante y no olvidar es que las dos, a pesar de que no existían en el derecho romano como una definición concreta, al momento de ser creadas lo hicieron basándose en el derecho romano, en los conceptos e interpretaciones del derecho romano. Bueno, ahora vamos a pasar a el tema vinculante, ¿no? O el tema que está relacionado con ese tema central. Y es un tema que suele confundirse, porque por los nombres, la misma razón de que los nombres son muy parecidos. El tema vinculante, o el que yo encontré mucho al investigar sobre este tema, era el hecho jurídico. Bueno, ¿qué es el hecho jurídico? El hecho jurídico es todo comportamiento humano, pero, a diferencia del acto jurídico, es todo comportamiento humano que el legislador considere que trae una consecuencia jurídica. Muy parecido al negocio jurídico, la única diferencia es que puede ser una acción que trae como consecuencia una reacción jurídica. En cambio, el negocio jurídico no, busca siempre estar amparado por la ley. En cambio, el hecho jurídico, al actuar, la ley actúa sobre este. Un ejemplo puede ser la muerte de una persona, que es un hecho que se da y la ley actúa sobre este. O el matrimonio, un hecho que se da y la ley actúa sobre este. Bueno, un dato importante, ojo. Mientras que el acto jurídico y el negocio jurídico son voluntarios, hay que recordar que el hecho jurídico es involuntario. Es decir, se da de manera no tan común, por ejemplo, como el acto jurídico, que es algo que se acuerda entre dos personas, se conversa. En cambio, el hecho jurídico no es algo que sucede y trae consecuencias jurídicas, simplemente. Bueno, para cerrar la exposición, voy a dar una recomendación y una conclusión del tema. La recomendación, en mi caso, sería, todas las personas que realicen un acto jurídico, negocio jurídico o hecho jurídico, si no quieren toparse o encontrarse con la nulidad de su acto,
es necesario que siempre estén bien informados y se dé conforme a nuestra ley, a nuestra legislación, ¿no? O conforme a las normas que rigen en el derecho privado. Como expliqué antes, es nulo cuando tú puedes tener tus elementos de manera perfecta, ¿no? Bien ubicados, bien conceptualizados, bien definidos. Pero si hay una norma por ahí, en el Código Civil, en el Código Penal, que choque contra uno de tus elementos o que choque contra la acción final que quieras realizar, tu acto se vuelve totalmente nulo. Tu negocio o el hecho que se realice queda totalmente nulo. Es así que esa es mi recomendación, ¿no? La conclusión es que para mí los tres, el acto jurídico, el hecho jurídico y el negocio jurídico, traen una consecuencia, tanto en lo jurídico como en lo social, ¿no? En la sociedad. Bueno, y no hay que confundir el acto con el hecho y el negocio. Su mismo nombre lo dice, acto, acción, acuerdo, ¿no? De voluntades, hecho, algo que simplemente sucede, pero que siempre trae consecuencias jurídicas. Y el negocio es una manera de traer retribuciones o que traiga una consecuencia apoyándose en la ley. Eso es todo. Espero que haya sido sagrado mi explicación. Y nada, gracias.